Profesora Dori Chaparro, compañeros y compañeras, muy buenos días. Mi nombre es Marta Aponte Lozano. Actualmente soy estudiante egresada de la UNAD. Mi título de profesionalización es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés. En este momento estoy trabajando en el municipio de Algeciras Huila, en el Colegio Adventista de Algeciras, como directora docente. El tema que nos compete durante este video foro es la evaluación educativa. En cuanto a la evaluación educativa, el Ministerio de Educación Nacional, abro comillas, la evaluación como elemento de la prestación de servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. En este concepto establecido por el Ministerio de Educación Nacional, es importante resaltar que la evaluación debe ser pertinente, significativa para el estudiante. Cuando dice que pertinente y significativa, nos invita a que nosotros como docentes nos apropiemos de cada uno de los estilos o modelos evaluativos que tengamos cada uno de los docentes y también la institución educativa. ¿Por qué? Porque al decir que debe ser pertinente es que debe estar de acuerdo a los objetivos que se han programado en cada una de las áreas, y de igual manera significativa es que debe tener un valor tanto cualitativo como cuantitativo para el estudiante. Cuando dice que es relevante para la sociedad, es porque esa evaluación no debe quedarse únicamente entre el docente y el alumno, sino que por el contrario debe influir en su ámbito social, en su ámbito familiar. De igual manera, otro de los conceptos con el cual me identifico es el concepto, el de subiría. Abro comillas, evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual se ha de comparar con unos criterios que se han establecido de acuerdo a unos fines e intenciones que se han trazado, cierro comillas. Destaco este concepto porque dice que evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido. O sea, para poder evaluar, el educando debe haber indagado, debe haber consultado, debe haber tenido un proceso de aprendizaje para que luego él pueda realizar una evaluación. De igual manera, en ese concepto se habla de que hay criterios que se han establecido. O sea, el docente debe establecer unos criterios con los estudiantes, unos criterios para realizar evaluaciones. Estos criterios pues deben ser compartidos y deben ser puestos en acuerdo docente-estudiante. En cuanto a las características de la evaluación, podemos ver que la evaluación debe ser integral. Integral cuando contempla cada uno de los tipos de aprendizaje. Nosotros sabemos como docentes que los niños no aprenden todos de un solo tipo de aprendizaje, sino que cada uno tiene su tipo de aprendizaje individual, o también a veces se logra de que sea grupal. Entonces, por eso se dice que la educación debe ser integral. También debe ser continua. ¿Por qué? Porque debe ser durante todo el proceso de enseñanza, no durante un determinado tiempo, sino que se debe dar en cada momento, en cada oportunidad de las clases, ya sea por un juego, una didáctica, una evaluación escrita, un diálogo. En cada una de esas estrategias educativas se puede ir dando los espacios para las evaluaciones. Se dice que la evaluación pues, es criterial cuando se tienen objetivos claros. O sea, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Y en qué fechas? Eso lo deben conocer cada uno de los estudiantes. También la evaluación debe ser negociada y participativa. O sea, en común acuerdo con los estudiantes, como ya lo dijimos,
y también participativa porque ellos también, los estudiantes también pueden dar sus opiniones, profe, ¿por qué no evaluamos de esta manera o de otra forma? Y el docente debe permitir que esto lo realice los estudiantes, o sea, dar la oportunidad de que ellos también puedan opinar. Cuando decimos que la educación debe ser formativa, es porque la educación debe involucrar el ser, o sea, lo que el estudiante es, no solamente lo que el estudiante sabe. Por eso los pilares, ¿no?, de la educación, el saber hacer, el saber aprender y el saber ser, el de ser. Entonces, que el estudiante se pueda formar. Por eso es muy importante que nosotros como docentes permitamos que al momento de evaluar los estudiantes, hay momentos en que hay dificultades en ellos, de pronto no conocen bien del tema y no se sienten seguros. Entonces es bueno escucharlos y darles una oportunidad. En cuanto a los principios de la educación, podemos decir que los principios la educación debe formar parte del proceso didáctico, la evaluación debe formar parte del proceso didáctico. Es por eso que hablábamos de que debía ser continua. Entonces, de esa manera, ella está integrada. Y también la educación es un principio continuo, la educación debe ser total, o sea, no debe ser únicamente evaluaciones escritas, como le decíamos antes, sino que la evaluación debe estar dispuesta en todo momento. ¿Sí? Recuerdo mucho, ahora que estamos tratando el tema de la evaluación, un docente que tuvimos cuando estaba estudiando la normal superior, era un docente muy didáctico, usaba muchas estrategias, y una de ellas era que un día nos hizo llevar a todos por grupos alimentos. Entonces unos llevaban que buñuelos, otros avena, otros que una torta, otros que un dulce, y luego nos llevó a un sitio abierto de la normal, y allí todos nos sentamos, dialogamos, él empezó a hacer preguntas, a dialogar sobre el tema, y de esa manera nos estaba evaluando. Entonces nosotros no debemos, cuando inicié mis estudios, tanto en la primaria como en el bachillerato, los paradigmas evaluativos eran muy cerrados y había mucha memorización y no se tenía en cuenta al estudiante, era únicamente lo que establecía la institución y el docente, eran principios evaluativos establecidos por la institución. Pero vemos cómo a través del tiempo y en la actualidad, nosotros como docentes estamos siendo llamados a propiciar esos cambios en la evaluación, a permitir que la evaluación no sea como un patrón de medida cuantitativo, sino que a la vez sea cualitativa y que esa evaluación se adapte a las circunstancias del estudiante. Al final y al cabo el que va a responder o a solucionar una evaluación es el alumno, por eso es responsabilidad de él, pero nosotros como docentes debemos de crear esos espacios. Es por eso que considero personalmente que la evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que esa evaluación debe ser de una manera que el estudiante se apropie de lo que él ha indagado, consultado, que pueda opinar, que pueda establecer su punto de vista y no que existan parámetros que de pronto lo limiten, que hayan limitaciones. Entonces, de esa manera el estudiante va a poder participar de una manera más autónoma, más flexible, y va a romper esos esquemas, por ejemplo, con los que fuimos nosotros enseñados, que eran esquemas pues muy cerrados, muy autoritarios, y le teníamos miedo a las evaluaciones, no solamente por el 2, el 1 que había en la nota, sino porque de igual manera en la casa nos castigaban por los resultados de las evaluaciones. Entonces actualmente es bueno que reconozcamos, ¿cierto?, como maestros ese papel que desempeña la evaluación, de cómo la evaluación debe ser formativa y de que es un proceso por medio del cual podemos conocer cuáles son las fortalezas, tanto académicas, cognitivas, psicomotoras, afectivas,
que el estudiante ha adquirido durante ese proceso y también conocer las debilidades que los estudiantes están presentando. ¿Para qué? Para tomar esas debilidades y entonces entrar a reforzar, a orientar nuevamente el proceso, a permitir retroalimentar esa parte que le hace falta al estudiante para que entonces haya éxito. Considero que hay mucho que cambiar. Para eso estamos en este proceso educativo como docentes y el llamado es a que los resultados, ¿cierto?, obtenidos en las evaluaciones, pues sean de una manera satisfactoria tanto para los docentes como para los educandos. El gran interés de parte de la evaluación educativa es que podamos mejorar los paradigmas que están trazando el Ministerio de Educación Nacional, pues miden, consideramos que miden de manera parcial, una manera que es como son ítems que da igual que un estudiante esté en X, Y o Z condición económica o familiar o el sitio social donde se vive, y sabemos que todo eso debe ser tenido en cuenta porque las situaciones sociales, las situaciones psicológicas, familiares afectan el rendimiento académico, afectan el desarrollo cognitivo, afectivo de los estudiantes, y es importante que en la evaluación tengamos en cuenta eso, en los momentos de evaluar, en el momento de conocer cómo es el avance académico y también afectivo y cognitivo de los educandos. Muchas gracias.